En 1979 volvió, y en menos de un año acabó con la democracia, impuso la religión y se coronó como líder absoluto. Esta es la historia del Ayatolá Jomeini. Quédate para saber cómo lo logró, por qué la gente lo aclamaba y sobre todo en qué momento se dieron cuenta de que no era el salvador, sino el jefe de todo. Antes de convertirse en el líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini era solo un clérigo incómodo con muy buenas conexiones y una obsesión: derribar al Shah. En los años 60, criticó duramente las reformas modernizadoras del régimen: educación laica, voto femenino, reducción del poder del clero. Todo le parecía una ofensa contra el Islam. Sus sermones incendiarios le valieron la cárcel y luego el exilio. Pasó 14 años en Irak, en la ciudad chiita de Nayaf, donde no dejó de predicar ni de conspirar ni un solo día. Fue allí donde empezó a reunir a todos los enemigos del Shah: religiosos conservadores, estudiantes islamistas, intelectuales descontentos e incluso sectores de izquierda. ¿Ideología común? Cero. Pero tenían un enemigo común. Jomeini los necesitaba, y ellos creían que solo era un clérigo útil. En 1978 fue expulsado de Irak y acabó en un lugar inesperado, un pueblo francés llamado Neaufle-le-Château. Y desde una casa sencilla en las afueras de París, empezó a dirigir una revolución por casete. Literal. Grababa sus discursos en cintas, las mandaba a Irán y allí se copiaban y distribuían como si fueran armas espirituales. Las mezquitas se llenaban para escucharlos, las universidades también. Algunas grabaciones eran tan populares que incluso se reproducían en bodas, justo antes de la música. A finales de los años 70, Irán era un polvorín a punto de estallar. El Shah, Mohammad Reza Pahlavi, gobernaba como un monarca absoluto, reprimía a la oposición, censuraba a la prensa y vivía rodeado de lujo, mientras muchos iraníes apenas sobrevivían. Sus reformas modernizadoras, la Revolución Blanca, trajeron educación y desarrollo, pero también desigualdad, corrupción y una pérdida brutal de identidad cultural. El Islam tradicional fue desplazado, las mezquitas vigiladas, el clero silenciado. En ese vacío espiritual y político, Jomeini empezó a parecer una respuesta: un hombre mayor, sabio, religioso, con un discurso cargado de justicia social, independencia nacional y crítica feroz al Shah y a su relación con Estados Unidos. Lo veían como un padre que volvía para restaurar el orden perdido, como el único que no se vendía a Occidente, ni vivía del petróleo, ni temía decir la verdad. Y además, hablaba de manera simple, no con tecnicismos ni promesas vacías, sino con frases que sonaban a verdad sagrada. Mientras los políticos negociaban, él incendiaba corazones. Durante sus años de exilio, llegaron a circular más de 100.000 copias mensuales de sus casetes por Irán. 1 de febrero de 1979, un Boeing 747 de Air France aterriza en Teherán. Entre los pasajeros, un anciano con túnica negra, barba blanca y expresión imperturbable. Jomeini ha vuelto. Llevaba 15 años en el exilio, pero al bajar del avión, medio Irán lo esperaba como si fuera un profeta. Las multitudes lo recibieron con flores, lágrimas y gritos. Había quienes lo creían un santo, otros un salvador, y muchos aún no sabían lo que vendría. Durante semanas, Irán vivió en un extraño limbo. El Shah había huido, el viejo orden se tambaleaba, y entre el caos, Jomeini tomó el control sin disparar una sola bala. Formó un gobierno provisional, presionó para redactar una nueva constitución y se presentó como guía espiritual. Pero detrás de ese título suave, ya había empezado a barrer a sus rivales. En menos de un mes, había eliminado a los liberales, marginado a los comunistas y silenciado a los islamistas moderados. Todos los que lo habían apoyado desde el exilio ahora eran un estorbo. El primer presidente de Irán tras la revolución, Abolhassan Bani Sadr, acabó huyendo, también a Francia. ¿Te suena? Un líder que promete unidad y luego no deja a nadie en pie. ¿Táctica o traición? Dale like si te está gustando y suscríbete, porque aún falta lo más turbio, la purga, el poder absoluto y lo que vino después.
Esto se va a poner muy oscuro todavía. Nada más pisar Irán, Jomeini juró que no gobernaría. Dijo que su papel era guiar espiritualmente al pueblo, pero en cuestión de semanas ya estaba moviendo todos los hilos. Impulsó un referéndum para convertir Irán en una república islámica, sin detalles, sin oposición, sin garantías. Ganó con un 98%. ¿Democracia? No exactamente. Ese fue solo el comienzo. Redactó una nueva constitución con un puesto hecho a su medida, líder supremo, vitalicio, por encima del presidente, del parlamento y de la ley. ¿Quién elegía a ese líder? Una asamblea controlada por él mismo. Además, creó la Guardia Revolucionaria, su ejército personal, no para defender al país, sino para defender al régimen. Y con ella, empezó a eliminar lo que quedaba del antiguo sistema: medios de comunicación cerrados, universidades purgadas, mujeres obligadas a cubrirse. Uno de sus primeros frentes fue el cuerpo femenino. Las mujeres pasaron de ser ciudadanas activas a sujetas vigiladas. Se anuló la ley de familia, se redujo su acceso laboral y se decretó el velo obligatorio. Las que protestaban eran arrestadas por atentar contra la moral islámica. En marzo de 1979, apenas un mes después del regreso de Jomeini, miles de mujeres salieron a la calle sin velo a protestar. Fueron rodeadas, golpeadas y silenciadas. Los clérigos tomaron el control de los tribunales, de la educación y de la moral pública. Todo debía estar alineado con el Islam verdadero, es decir, el suyo. En los primeros años, las ejecuciones públicas eran tan frecuentes que los periódicos incluían horarios. ¿Crees que alguien puede concentrar tanto poder sin volverse un dictador? ¿O simplemente ese era el plan desde el inicio? Jomeini no solo tomó el poder, diseñó un sistema en el que ese poder no pudiera escapar jamás. Una red tan enrevesada como eficiente, donde cada institución respondía a él, aunque pareciera otra cosa. Primero creó la joya de su maquinaria, el cargo de líder supremo, una figura casi divina, por encima de todo. Nadie podía destituirlo, nadie podía juzgarlo, solo Dios. Y Dios, curiosamente, nunca lo hizo. Después vino el Consejo de Guardianes, 12 hombres, mitad religiosos, mitad juristas, todos fieles al régimen. Su función, revisar todas las leyes aprobadas por el Parlamento y decidir si se ajustaban al Islam. También controlan las elecciones. Si no te gusta el sistema, no puedes ni presentarte. Luego tenemos la Asamblea de Expertos, una institución supuestamente encargada de supervisar al líder supremo. Pero, ¿quién elige a esos expertos? Exacto, el mismo sistema que responde al líder. Es como poner a tus amigos a vigilarte, mientras les pagas el sueldo, y no podía faltar su brazo armado, la Guardia Revolucionaria, un ejército paralelo creado no para proteger a Irán, sino para proteger el régimen, con su propio presupuesto, sus propias armas y su propia ideología. El resultado: un Estado con apariencia de república, pero con el control absoluto en manos de un solo hombre, un clérigo convertido en emperador, pero con túnica negra en lugar de corona. Para algunos, Jomeini fue un símbolo de independencia. Derrocó al Shah, expulsó la influencia de Estados Unidos y devolvió el orgullo nacional a un país humillado durante décadas. También amplió el acceso a servicios básicos como la sanidad rural y la alfabetización, especialmente en zonas pobres. Hasta ahí lo poco que hizo bueno. Pero todo eso vino con un precio, y no fue barato. Su régimen sembró miedo, censura y violencia sistemática. Los opositores fueron ejecutados, encarcelados o silenciados. El nuevo Irán se convirtió en una máquina de represión, donde la moral pública era vigilada por el Estado y la fe se usaba como excusa para castigar. En 1988, ordenó una de las masacres políticas más escalofriantes del siglo XX. Más de 4.000 presos fueron colgados en cuestión de semanas, sin juicio, sin defensa, algunos simplemente por seguir afiliados a un grupo prohibido. Muchos cuerpos nunca fueron devueltos a sus familias. A los padres de las víctimas se les prohibía hacer funerales. Si preguntaban demasiado,
acababan desapareciendo también. Además, bajo su mando, Irán quedó internacionalmente aislado, sancionado y empobrecido. Las mujeres perdieron derechos, los jóvenes perdieron futuro, y la revolución, que empezó con esperanza, acabó convertida en una jaula espiritual con rejas legales. Y lo más irónico, todo esto lo hizo un hombre que prometía humildad, compasión, y que dijo no querer gobernar. Además del control total, Jomeini y su círculo más cercano amasaron fortunas a través de fundaciones religiosas opacas, conocidas como bonyads. Controlaban propiedades confiscadas, ingresos sin auditoría y sectores económicos enteros. No respondían ante nadie. Dinero, influencia y poder absoluto. Una revolución hecha en nombre del pueblo, que benefició a los de siempre, los de arriba. Muchos dictadores llegaron al poder con promesas de justicia. ¿A quién te recuerda más Jomeini? Jomeini murió el 3 de junio de 1989, a los 86 años. La noticia paralizó Irán. Las calles se llenaron de luto, gritos y caos. Más de 10 millones de personas asistieron a su funeral, uno de los más multitudinarios de la historia moderna. Pero ni siquiera en su muerte hubo orden. Durante la procesión, la multitud rompió el cordón de seguridad y el ataúd cayó al suelo. Su cuerpo, envuelto en una tela blanca, quedó al descubierto entre empujones y alaridos. Tuvieron que suspender la ceremonia y repetirla con un ataúd sellado. Al día siguiente, el periódico oficial dijo que el pueblo no pudo contener el amor que sentía por su líder. Pero no sé yo si sería amor u otra cosa. Tras su muerte, muchos esperaban un giro, un cambio, un respiro, pero no llegó. Fue sustituido por Ali Jamenei, su fiel discípulo, un hombre menos carismático, pero igual de autoritario. Y para asegurarse de que todo siguiera igual, se modificó la Constitución para que Jamenei pudiera ser líder supremo, aunque no tenía el rango religioso necesario. La teocracia ya no solo era absoluta, era hereditaria. Jomeini murió, pero el sistema que creó no ha hecho más que perfeccionarse desde entonces. ¿Tú qué opinas? ¿Puede morir un dictador si su estructura de poder sigue intacta décadas después? El ayatolá Jomeini prometió justicia, pero dejó miedo. Prometió paz, pero construyó una cárcel. Y aún hoy, su sombra se pasea por las calles de Irán. Y si quieres ver un video de cómo era Irán antes de los ayatolás, aquí te lo dejo. Dale like y suscríbete si te gustó. Hasta la próxima.